Una semana más nos hemos venido hasta la Plaza del Mercado, hasta la clínica dental del doctor Navarro. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas. Y como siempre vamos a descubrir uno de sus casos de antes y después que tanto nos llaman la atención. En esta ocasión, doctor, para hablar de aparatos removibles para esas personas que no quieren una opción fija. Sí, como bien dices, hay en ocasiones que nosotros, pues lo que decíamos, cuando acude el paciente a nuestra consulta, hacemos radiografías, fotografías, negativos de la boca y con todo ello elaboramos un plan de tratamiento. En ese plan de tratamiento le damos una serie de posibilidades y luego el paciente, pues debido pues hay pacientes que presentan fobia, que obviamente la aparatología removible es más económica, entonces por las razones propias que tenga el paciente, escoge unas alternativas u otras. En el caso que nos ocupa en el día de hoy vamos a hablar de aparatología removible, de las opciones que tenemos y como pues veremos en otros programas opciones en los que los pacientes se decantan por una opción fija que es más cómoda, pero hay en otras ocasiones que con la aparatología removible, que siempre advertimos que lleva un proceso de adaptación un poco más largo, pero que de esa manera también conseguimos pues reponer esas piezas ausentes y que el paciente pues poco a poco, una vez que se haya adaptado, pueda estar bien con el trabajo. Empezamos a ver el caso. Pues nada, veíamos como el paciente, veremos luego con más detalle, tenía mucha movilidad en algunas de las piezas. Seguimos pasando en las imágenes. El problema que teníamos, bueno, el problema se había descuidado un poco con el tema de la higiene, y el problema es que la placa se había introducido debajo de la encía y esa placa son bacterias que poco a poco se van comiendo el hueso. Entonces, al irse comiendo el hueso, esos dientes adquieren movilidad y progresivamente pues los va perdiendo. Es como si a una planta le quitamos la tierra, pues al final la planta se mueve y acaba perdida. Pues lo mismo sucede con los dientes y con el problema periodontal. Hay en ocasiones que sí tenemos la posibilidad de mantener esas piezas y hay en otras ocasiones, por ejemplo en la parte de abajo tenía mucha movilidad con todos los dientes, tuvimos que quitarle todas las piezas y en la parte de arriba había algunas piezas que podíamos mantener porque tenían un buen soporte. Si nosotros, por ejemplo, vemos que el paciente tenemos que quitar todas las piezas, le advertimos que ese tipo de prótesis en las que no tiene ningún diente, siendo removibles, se mueven mucho a la hora de hablar, a la hora de comer. Entonces, en esos casos recomendamos poner algún implante para que le dé estabilidad y la prótesis no se mueva. En el caso en el que el paciente pueda mantener algunos dientes, en esos casos no tiene sentido quitarle los dientes para poner implantes. En esos casos le recomendamos que mantenga esos dientes que nos servirán de apoyo para el futuro aparato. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, vemos que además presentaba fístulas. La fístula son puntos de pus que a lo mejor algún espectador lo ha podido tener y lo que ocurre es que hay una acumulación de material purulento debido a una infección. Esa infección se va acumulando ese material y luego drena a través de esos puntos de pus. Entonces lo que tiene que saber es que si presenta algunas fístulas es que hay una infección y que hay que tratarla. No se trata solo con el antibiótico, hay que tratarla de manera local, o bien con la extracción o bien con la endodoncia de la pieza. Seguimos viendo en las imágenes. Nada, pasamos. Los pacientes tienen que tener mucha precaución porque deben de saber que estas bacterias que rodean los dientes lo que hacen a través de la encía es pasar al torrente sanguíneo y pacientes que puedan tener algún tipo de patología sistémica como patologías cardíacas tienen que tener mucha precaución porque puede generar una septicemia y tener problemas mucho mayores. Entonces, tienen que, aparte de tener unos buenos hábitos de higiene, tener una dieta adecuada, evitar fumar, evitar beber. Entonces, bueno, para de esa manera favorecer el poder tener una buena salud oral y, como no, pues sistémica. Seguimos pasando las imágenes y bueno, este ya es el caso con la prótesis removible. Habíamos quitado los dientes que no tenían un buen pronóstico, los dientes que se movían, habíamos dejado esas piezas que sí tenían soporte y que podían aguantarle al paciente. Como el paciente no le importaba llevar prótesis removibles y él había escogido esa alternativa, le dijimos, pues bueno, en la parte superior, eso sí, te pondremos unos ganchos sobre los cuales nos vamos a agarrar para que el aparato no se mueva. En la parte de abajo, como tus dientes tenían todos mucha movilidad y había que quitarlos todos, te damos la posibilidad de poner algún implante y aparte las prótesis de abajo siempre son más incómodas que las de arriba, porque la prótesis de abajo, debido a la lengua y los carrillos, son prótesis que tienen mucha más movilidad. El poder colocarle los implantes le confiere estabilidad para que el paciente pueda estar más cómodo, pero eso sí, siempre recordamos que son removibles, es decir, después de las comidas se la tiene que quitar, tiene que limpiar perfectamente las prótesis, los dientes y en su defecto los implantes
y luego ya volvérselas a colocar. Es imprescindible, siempre con este tipo de pacientes que han descuidado mucho la higiene, siempre les recalcamos que el éxito del tratamiento depende de ellos, directamente de ellos. Nosotros le dejamos un tratamiento que esté perfecto, pero si no adquiere una serie de hábitos, si no va a ser disciplinado, el trabajo le va a dar problemas al poco tiempo. Nosotros nos responsabilizamos siempre que haya algún problema en el tratamiento, es decir, pues que se pueda romper o que algún diente le dé algún problema, pero no por una falta de higiene o por un descuido, o que venga a los 15 años y no haya tocado un cepillo. En esos casos la responsabilidad es siempre del paciente. Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, vemos cómo llevaba esas prótesis con esos ganchos, donde habíamos anclado esa prótesis superior. Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, las prótesis removibles deben de saber que en estos casos las hay que son solo de resina, que es en los casos en los que no tiene ningún diente, y cuando tiene algún diente las hacemos con metal y con resina, con el metal que abraza esos dientes. Sí, tienen que saber que obviamente esos ganchos, el poner y quitar de manera reiterada tantas veces las prótesis, va a desgastar los dientes, los va a dañar, los va a erosionar, pero bueno, son inconvenientes de una prótesis que, como decimos, pues dentro de otras alternativas quizás sea una alternativa más básica. Ponemos los ganchos para que la prótesis se pueda retener e invade levemente la zona del paladar. Seguimos viendo las imágenes. Esta es la prótesis removible en la que debajo están los implantes que vamos a ver ahora en la siguiente imagen. Colocamos los implantes. Habitualmente en la parte inferior colocamos 3 implantes y hacemos esta estructura. La estructura actúa como si fuera el macho, la prótesis como si fuera la hembra, de manera que va encajada, va encastrada y no se mueve absolutamente nada. Hay en ocasiones que se pueden poner 2 implantes, pero nosotros, si es un paciente joven que suele tener mucha fuerza a la hora de masticar, preferimos colocar 3 implantes, hace una especie de trípode y le da mucha más estabilidad a la prótesis. Aparte, no solo en esta barra donde la abraza, sino que también ponemos unos ganchos en los extremos para todavía darle más estabilidad y que no tenga nada de juego la prótesis. Seguimos viendo las imágenes y bueno, el aspecto del paciente. Como el paciente estaba satisfecho, también es cierto que los ganchos son más antiestéticos, los ganchos de la prótesis superior, pero apenas se le veían cuando sonreía, esa era su sonrisa, por mucho que le estuvimos intentando que hiciera una sonrisa más exagerada, no subía más el labio, así que satisfechos porque no se le veían los ganchos. Seguimos viendo las imágenes y nada, vemos el aspecto del paciente. Seguimos viendo, y si el paciente conseguimos, bueno, el paciente tenía cierta simetría, deben de saber los espectadores que casi todos tenemos asimetrías, no todo el mundo es simétrico, entonces bueno, siempre en esos casos nos ajustamos a esas asimetrías para que el trabajo pues sea lo más estético posible. Algo importante en lo que yo creo que también tenemos que volver a insistir es en el tema de las infecciones. Lo que nos había contado, doctor, que es importante una buena higiene, unos buenos hábitos de vida para que eso no pase a la sangre y nos cause problemas peores. Sí, y como bien decías, es que ese tipo de infecciones, las infecciones en muchas ocasiones los pacientes están confundidos pensando que tomando un antibiótico esa infección ya queda tratada. No, hay que tratarla de manera local, es decir, si tiene un foco de infección hay que desvitalizarla o en el caso de que la pieza esté perdida hay que extraerla. Esas infecciones son en principio abscesos, que si son abscesos que no se tratan o que se tratan con un antibiótico que lo único que hace es paliar los síntomas, es decir, que desaparezca la inflamación, pero la infección persiste, en esos casos luego degenera a un quiste y si no se trata de ese quiste se puede generar un tumor. Así que es un problema que realmente tienen que darle la importancia que tiene. Tienen que animarse, arreglarse la boca, tener una boca saludable, que al fin y al cabo, a través de la boca, el sistema digestivo y el resto del organismo va a estar bien si tenemos una salud oral adecuada. Pues ya saben, vengan por aquí, infórmense y sobre todo háganse esos seguimientos y esas revisiones periódicas que son importantes. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la próxima semana. Gracias a vosotras.